Bueno, hoy es miércoles 31 de agosto y vamos a empezar una sesión, una serie de sesiones de trading cuantitativo. Lo primero de todo que me gustaría hacer es dar las gracias a FXtrade por la labor que está dando en el tema de la formación de los mercados financieros. Creo que es un portal de referencia y creo que está haciendo una labor de formación a todos los usuarios muy importante. Nosotros estamos un poco enmarcados dentro de una serie de charlas que vamos a dar en el próximo mes. Va a ser aproximadamente los miércoles de la tercera semana de aquí a octubre, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer una pequeña introducción al trading cuantitativo, ¿vale? Ahora explicaremos un poquito lo que es, pero un poco lo que vamos a ver hoy es el análisis de los mercados a través de los express. El miércoles 21 de septiembre daremos un pequeño seminario sobre los conceptos de Index Forex y ya para el 12 de octubre daremos un poco de hedging con divisas, ¿vale? Un poco esto está alineado con una serie de conceptos que vamos a ver ahora mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto. Muy bien, lo primero de todo, lo que me gustaría un poco es empezar a conceptuar alguna. Yo creo que hoy, si somos capaces de salir después de estos 45 minutos de 2 o 3 conceptos claros de lo que es el trading cuantitativo y en qué consiste y en qué son los express, creo que nos podemos dar por convencidos, puesto que es un concepto un poco difícil de entender, sobre todo las personas que entran de nuevo al trading, ¿de acuerdo? Un poco vamos a ver cómo se llega a esto del trading cuantitativo. Como todos sabéis, cuando alguien empieza en los mercados financieros, empieza a operar o empieza a tomar posiciones de mercado, un poco lo que se llama un sistema de trading fundamental. Es decir, básicamente vemos las noticias que hay en el mercado, las interpretamos y tomamos posiciones al mercado. Se ha llamado toda la vida, lo que se ha hecho durante muchísimos años, que es el trading fundamental, el de fundamentos. Es un trading que se hace muchísimo más, es más swing, es un trading que se hace para semanas y meses, y un poco lo que intentamos es adelantar qué es lo que van a hacer los grandes fondos a través de las noticias macro, en el caso del mercado forex, básicamente las noticias macro de cada uno de los países o de las zonas donde actúa. Eso lo veremos en el próximo seminario, veremos el concepto de cómo se actúa o cómo se opera con este tipo de operaciones, ¿vale? Luego, cuando empezamos, seguimos estudiando trading, o seguimos un poco avanzando, empezamos a descubrir, o ya de casi de primer momento, lo que llamamos el trading técnico. Es decir, empezamos a ver el gráfico, empezamos a ver gráficos, empezamos a utilizar cierto tipo de técnicas, se llama técnica de análisis chartista, ¿de acuerdo? Donde empezamos a ver dobles solos, dobles techos, empezamos a ver resistencias, soportes, indicadores, seguimos buscando indicadores como saltos griales y bueno, en este tipo de trading, lo que se llama análisis técnico, ¿de acuerdo? Que bueno, pues también va de toda la parte de chartismo, ondas de Elliott, bueno, hay un montón de teorías que básicamente lo que hacen es analizar, se basa básicamente en la probabilidad de que figuras pasadas se repitan en el futuro, ¿de acuerdo? Eso es lo que todos hemos llamado lo que es el análisis técnico. Con lo cual, nosotros hacemos posiciones al mercado o tomamos posiciones de compra o de venta de acuerdo a este tipo de estrategias, ¿vale? Y luego ya un poquito más adelante, pues sobre todo para personas que tienen una formación un poquito más adelantada, empieza a ver que podemos utilizar ciertos tipos de herramientas matemáticas para poder tomar posiciones al mercado, ¿vale? Eso es un poco lo que se llama el trading cuantitativo, o las personas que tomamos posiciones al mercado de acuerdo a este tipo de trading, lo que nos llama quant. Entonces, un quant es un trader, es una forma de trader, que tomamos posiciones al mercado de acuerdo a una serie de modelos matemáticos, con el fin de lograr oportunidades de mercado. Con lo cual, un trader quant o un trading de análisis cuantitativo básicamente es utilizar diferentes herramientas matemáticas para ponernos cortos o largos en un activo. Claro, esto es un abanico muy amplio. Depende de la herramienta matemática que vayamos a usar, pues habrá un tipo de trading de una forma o de otra.
vamos un poco a eliminar lo que es el concepto de alta frecuencia, que no da lugar porque ahí necesita mucha computación, pero luego sí hay otra serie de formas de hacer trading cuantitativo, que es un poco más, como digo yo, para los usuarios minoristas. ¿Vale? Y eso es un poco lo que vamos a hacer en las próximas 3 charlas. En las próximas 3 charlas lo que vamos a ver 3 conceptos matemáticos muy sencillos, ¿de acuerdo? Que nos van a dar oportunidades de mercado aplicando 3 herramientas de trading, o 3 modelos matemáticos diferentes que se consisten en 3 herramientas de trading cuantitativo que van a hacer poder tomar posiciones al mercado fuera de los conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental. ¿Vale? Me gustaría separar un concepto que es un poco el concepto de robot, el concepto de un sistema automático. Un sistema automático es un robot, básicamente lo que es un programa que se conecta al broker, un EA, en el caso de que tengamos un MetaTrader, ¿de acuerdo? Con el SpiderAdvisor, que básicamente es un programa que compra y vende de una manera automática de acuerdo a una lógica. Entonces, esa lógica que tiene ese robot puede ser una lógica que esté enfocada o que su lógica esté enfocada a un análisis fundamental. Es decir, yo me voy a poner corto o largo después de que la Reserva Federal diga que va a subir o a bajar los tipos de interés. Pues el robot, cuando sale la noticia, puede ponerse corto o largo con respecto a esa noticia, ¿de acuerdo? Con lo cual, el robot al final lo que ejecuta es una lógica, ¿vale? Puede ser que el robot ejecute cuando encuentre un doble suelo, un doble techo, un cruce con una media o un cruce con otro tipo de indicador y el robot entre a comprar o vender. Con lo cual, podemos decir que un robot es un programa que ejecuta órdenes a mercado a tiempo real, pero eso no es trading cuantitativo. El trading cuantitativo es la lógica con la cual tú entras al mercado. No es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo, nosotros al mercado podemos entrar de una forma manual o de una forma automática. ¿Vale? De la forma manual podemos entrar por varios conceptos, análisis técnico, cuantitativo, análisis fundamental o una mezcla o intuición o que te haya chivado una noticia. Esa es la lógica. Pero la forma de ejecutarlo puede ser de una manera manual, que es dándole al botón de comprar o vender, o de una manera automática, que es un robot que toma la decisión. Por lo tanto, nunca confundamos estos dos conceptos, el trading cuantitativo y el trading automático. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces cuando hacemos trading cuantitativo, puesto que son herramientas matemáticas potentes, siempre al final ponemos un robot que haga ese trading de forma automática. Nosotros lo que hemos hecho desde el rincón del trader, que ahora lo veréis, han sido una serie de herramientas para poder hacer trading cuantitativo de una forma manual. La idea es utilizar los conceptos de trading cuantitativo, utilizar estrategias de trading cuantitativo, pero darle herramientas para que el trader haga operaciones al mercado de una forma manual. ¿Por qué? Porque hacer trading cuantitativo de una forma automática se escapa muchísimas veces en nuestras posibilidades de programación o de recursos. Por lo tanto, en estas 3 charlas lo que vamos a ver son herramientas de trading cuantitativo que podamos operar de una forma manual. Es decir, que nosotros podamos operar sin la necesidad de un robot. Y eso yo creo que es algo que es diferente de lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a ver. Por lo tanto, vamos a ver el primer concepto, ¿vale? El primer concepto es el concepto de qué es un express, ¿vale? Nosotros siempre hemos hablado de, cuando hablamos con los compañeros o cuando leemos en artículos, hablamos de express como la comisión que nos cobra el broker. Es decir, la diferencia que hay entre precio de venta y precio de compra. Realmente ese es lo que se llama el express que tiene un broker, el express de Euro Libra, que puede ser un PI, 2 PI, 3 PI, es decir, es la comisión, ¿vale? Nosotros vamos a hablar también de express, pero no nos vamos a referir nunca, a partir de ahora, al express como la comisión que nos da un broker, sino como la diferencia que hay entre dos aquí, ¿vale? Por lo tanto, cuando a partir de ahora hablaremos de express, lo que vamos a ver es de un índice sintético, que ahora veréis que es esto índice sintético, que básicamente es la diferencia que hay entre los dos aquí. A mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo, ¿vale? El ejemplo del petróleo, ¿vale? El petróleo, a ver si puedo poner aquí. Correcto. Yo creo que puedo poner aquí la flechita. Flechita no. Vale, una línea. Aquí, vale.
El petróleo. Existen dos tipos de petróleo, ¿vale? El petróleo, el UK, el petróleo, el Brent, ¿de acuerdo? Que cotiza, y el petróleo US, que es petróleo de Texas, que cotiza, ¿de acuerdo? Es decir, son dos activos que con dos precios diferentes, normalmente son muy parecidos, y que realmente el petróleo no es el mismo, el petróleo de Texas es un petróleo mucho más pesado, el otro es más light, pero bueno, básicamente estamos hablando de lo mismo. Y nosotros lo que hacemos cuando hablamos de un spread es, aquí, lo que hacemos con un spread es poner el precio de uno de los activos y restarle el otro precio, ¿vale? Nosotros al precio de venta, cuando tenemos una vela, ¿de acuerdo? Tenemos una vela del UK y tenemos una vela de Texas, cogemos el precio de Open y lo restamos al precio del Open del otro, cogemos el precio de Close de UK y se lo restamos, y a esa diferencia es lo que le llamamos spread. Por lo tanto, el spread es un índice sintético que hemos creado nosotros como la diferencia que hay entre dos activos. Por lo tanto, si nosotros representamos esta diferencia, lo que obtenemos es un nuevo gráfico de barra, que también es operable. Y veremos ahora qué ventajas tiene en operar con este tipo de activos. Con lo cual, voy a volver a repetir el concepto, ¿vale? El concepto es, nosotros cuando hablamos de un express, siempre sabemos la diferencia que hay entre dos activos, ¿vale? Y lo que hacemos es restar un activo a otro. Y lo que tenemos es un nuevo índice sintético, ¿vale? Que nos va a marcar la diferencia que hay entre los dos activos, ¿vale? Con lo cual, si a nosotros no nos dijeran este gráfico que es, nosotros podríamos operar perfectamente. Aquí un doble suelo, doble techo, aquí hay a cerrar el cuerpo, en fin, nosotros podríamos operar sobre este activo sin saber que esto es la diferencia que hay entre dos. Y podréis preguntarnos, ¿por qué vamos a operar este activo que es complejo, que es la diferencia que hay entre dos? Porque tiene una serie de ventajas que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué ventajas tiene en operar en este activo que es la diferencia de dos, con respecto a operar un activo solo. Vamos a intentar llegar al final y vais a entender un poco todo lo que voy a decir, ¿vale? Muy bien. Vamos, espérate, a ver si soy capaz ahora de quitar. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene operar con este tipo de activos? ¿Vale? Pues un poco, como habéis dado cuenta, lo primero que vamos a notar es que tenemos activos que, como somos los que estamos operando, la diferencia entre dos activos, vamos a tener un gráfico, unos nuevos gráficos un poquito con menos volatilidad. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia de uno de otro. O sea, son gráficos que tienen menos volatilidad. Ahora veamos un ejemplo, ¿vale? Con lo cual vamos a operar en gráficos menos volátiles. Y lógicamente son gráficos que no son muy tendenciales, puesto que como lo que estamos operando, la diferencia que hay entre un gráfico y otro, pues lógicamente son gráficos con mucha menos volatilidad, ¿vale? Y por lo tanto tenemos bastante menos riesgo de que la cuenta se nos vaya o una gran diversificación del mercado. Y una de las cosas más importantes es este punto de aquí, ¿vale? Es el punto de que mitigamos el ruido gráficos. Yo digo lo mismo, cuando todos hemos llegado al análisis técnico, de acuerdo, que es muy bonito, a mí me gusta muchísimo el análisis técnico, cuando lo estudiamos, la verdad es que parece que estamos encontrando lo que estamos buscando. El análisis técnico funciona muy bien, pero luego en la hora de la realidad, y sobre todo en los últimos 2 o 3 años, pues los dobles suelos, los dobles techos, hay mucho pullback, es decir, el mercado está engañando muchísimo, ¿vale? Cuando empiezas a ver los gráficos de los express, o sea, gráficos que lo que están marcando la diferencia que hay entre dos activos, empezamos a ver que esos dobles suelos, esos dobles techos se cumplen muchísimas más veces, son gráficos que engañan menos, son gráficos mucho más nobles. Básicamente,
cuando yo empecé a operar con los spreads, que fue básicamente, lo hacía, como digo yo, como hacemos aquí en nuestra tierra, con una avanzada de Excel, es decir, cogía los datos del broker, te los traía, cogía el Excel, restaba un precio y a otro, y después decidía operación. Ese era mucho trabajo manual, pero merecía la pena porque encontraba gráficos que eran muy limpios, y entonces a la hora de operar este tipo de gráficos, veía que el análisis técnico funcionaba muy bien. ¿Por qué? Básicamente porque hemos mitigado el ruido, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que hemos creado un producto artificial, es decir, nosotros estamos, ahora veréis cómo se hace esto, no ponernos nerviosos, y ahora veréis cómo vamos a hacer esto de una manera muy sencilla, ¿vale? Veamos, creamos un producto donde el broker no va a ser nunca cuál es nuestra estrategia, porque estamos comprando y vendiendo un activo. Y nuestro beneficio va a ser la diferencia que hay entre los dos. Ahora después vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Lógicamente, cuando estamos trabajando en el mercado forex o en el mercado de CFD, son productos muy apalancados. Lógicamente, el riesgo a margin call es importante cuando hay muchísima volatilidad. Al trabajar con este tipo de operativas, y son productos donde tú estás comprando y vendido sobre diferentes activos, pues nuestra cuenta sufre muchísimo menos los efectos de la volatilidad, ¿vale? Y luego vamos a tener ganancias menores, de acuerdo en cuanto al número de bits, puesto que la volatilidad ha bajado, ¿vale? Sin embargo, como vamos a ser capaces de acertar más, porque son gráficos muchísimo más limpios, vamos a tener ganancias más pequeñas, pero más sistemáticas en el tiempo. Es lo que se llama lo de la divergencia de ganadores. Es decir, vamos a acertar más, aunque vamos a ganar menos. Y nuestro profit factor va a aumentar muchísimo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué desventajas tiene? Lógicamente todo esto no es tan simple, ¿vale? Lo primero es que, un poco lo que comentaba, los beneficios son menores, puesto que son gráficos con menos volatilidad, ¿vale? Y por lo tanto se mueven los gráficos, por lo tanto el beneficio por tick es menor, ¿vale? Vamos a tener una complejidad en las órdenes, ¿vale? Pero bueno, ya veréis cómo este tipo de ventajas las hemos solucionado, ¿de acuerdo? Puesto que cada vez que tengamos que entrar al mercado tendremos que entrar con 2 órdenes, ¿vale? Existe poca información de los spreads, pues bueno, un poco la idea es un poco ir introduciendo con este tipo de seminarios y otros que hay de compañeros nuestros que están un poco dando también formación en este tipo de trading. Y no existen herramientas especializadas, y bueno, nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido un poco el hacer una herramienta para poder utilizar esto. Muy bien. Veamos antes de seguir, ¿vale? Veamos un ejemplo práctico de, ¿vale? Si entráis aquí a fxtalentum.es, ¿vale? Que es nuestra página web, nos mandéis un correo y os damos acceso durante una semana a nuestra plataforma y vemos un poco aquí lo que es esto, ¿vale? Esto es un gráfico de Express. Un gráfico de Express. Esto es tiempo real, ¿vale? Estáis viendo la diferencia que hay entre el AUDCAD y el AUDIE, ¿vale? Estáis viendo que es un gráfico normal y corriente, que vamos a operarlo perfectamente, ¿vale? Nosotros tenemos aquí todos los express que podemos hacer con el Forex, los 635, bueno, pues tenemos todas las combinaciones posibles, unas con más ruido, con menos ruido, pero fijaros que, por ejemplo, vamos a poner este, ¿vale? Este es el gráfico, que es la diferencia que hay entre el australiano suizo con el euro Nueva Zelanda, ¿vale? Y si dais cuenta, se ha movido en el último mes, ¿vale? Aproximadamente 300 pips, aproximadamente unos 300, 350 pips. En un mes de máximo y mínimo. Si cogéis cualquier activo, se mueve aproximadamente 2.000 o 3.000 pips en un mes. Fijaros qué poquitos pips se ha movido en un mes. En un mes, ¿vale? Fijaros qué poquita volatilidad tenemos, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo podemos. Lógicamente, como he comentado, sobre estos tipos gráficos, pues podemos poner todos los indicadores técnicos que queramos. Es decir, al final, un indicador técnico no deja de ser un análisis de los datos que hay detrás. Estas son las medias, ¿vale? Y fijaros que cosa más curiosa.
Fijaros qué bien se van comportando los cruces de media, qué limpios son, ¿de acuerdo? Los cruces de media, una corta, una larga, soporte, resistencia, empiezan a aparecer gráficos, como he dicho, donde los datos son mucho más limpios, son gráficos donde muchas veces son tendenciales durante el tiempo y luego, o sea, son gráficos muy limpios de trabajar. Fijaros aquí que cruce más bonito y qué bien que funciona, ¿vale? Pero bueno, la parte práctica, vamos a ver un poco cómo montamos. Bueno, la construcción, pues como he comentado, es la diferencia de precio que hay entre dos activos. Puede ser entre dos monedas, puede ser entre dos índices, entre dos petróleos. O sea, en general nosotros podemos montar activos artificiales, todos los que queremos, ¿vale? Pero vamos un poco a la operativa, de un poco donde vais a entender todo lo que yo he explicado y veréis qué ventaja es la que tenemos, ¿vale? Vale. Vamos al lío. Muy bien. Vale, imaginaros que nosotros graficamos la diferencia que hay entre el euro-dólar y el euro-dólar, ¿vale? Y tenemos este gráfico, ¿vale? Tenemos este gráfico y nosotros decidimos, oye, aquí en doble suelo hemos pensado que, o aquí ha habido el cruce de media de ciertas sesiones, ha hecho un pullback y ha subido. Y hemos pensado que esto va a subir, ¿vale? Lógicamente, el broker no tiene cotizado la cotización del eurodólar y el eurocard. Lo que tiene cotizado es el eurodólar y el eurocard. Entonces, si nosotros queremos comprar, lo que tenemos que hacer es comprar el primer activo y vender el segundo. ¿Por qué? Porque como lo que queremos es que suba, lo que queremos es que el primero, el que tenemos en positivo, suba, y lo que queremos es que este baje para que nuestro activo suba, ¿vale? Por lo tanto, nosotros cuando vemos el gráfico, tomamos la decisión de compra y deshacemos el impuesto. Nos vamos a ver cómo hemos montado este precio y hemos dicho, este suma y este resta. Por lo tanto, este comprado y este vendido. Justamente al contrario, ocurriría cuando queremos hacerlo al revés. Bueno, he mezclado los colores. Bueno, cuando aquí queremos vender, ¿vale? Queremos que vaya hacia abajo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que haríamos? Venderíamos el Eurocard y compraríamos el USD. Porque nosotros hemos decidido que aquí hay un doble suelo, hay una resistencia, el precio va a bajar, esperamos el pullback y vendemos. Nos vamos a nuestro activo y como lo queremos vender, pues el primero sería negativo, el segundo sería positivo, por lo tanto vendemos el primero y compramos el segundo. ¿Vale? Bien, nuestro stop loss, nuestro trade profit va referente a este activo. Es decir, en nuestro bloque aquí vamos a tener, imaginaos que aquí ganamos 23 y aquí perdemos menos 10. La suma son 13. Vaya, no creo que se me ha ocurrido, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar que nuestro stop loss o nuestro beneficio va a estar marcado con la diferencia de los dos. Claro. Y entonces viene un poco ahora a lo que comentaba, que los spreads, el problema que tienen son la dificultad de ejecución de las órdenes y la dificultad de la interacción. Y eso es un poco lo que hemos hecho desde el rincón del trade. Lo que hemos hecho ha sido este tipo de dificultades hacerlo de una forma muy sencilla, ¿vale? Veamos un ejemplo a tiempo real de qué es un express y de cómo se ejecuta, ¿vale? Muy bien. Nos vamos a nuestra gráfica, ¿vale? ¿Vale? Nuestra gráfica, y hemos decidido en este momento que vamos a vender este spread. O sea, hemos hecho un análisis, ¿vale? Y hemos decidido que el spread se va a vender, ¿vale? Realmente, como nosotros estamos viendo esta gráfica, como vamos a venderlo, tenemos que vender este y comprar este, ¿vale? Porque como así está activo, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos puesto aquí un numerito, lo veis que es el 97. El 97 lo que nos va a decir es cuál es el spread que tenemos ahora aquí. Nosotros lo hemos numerado, ¿vale? 97, el 79, vamos a quedar con el 79, ¿vale? Bien. Lo que hacemos es que nos vamos a nuestra plataforma de MetaTrader, normal y corriente, ¿vale? Y hemos hecho un script, ¿vale? Que colocamos el número 97 y decidimos que se va a vender, ¿vale? Y el sistema
automáticamente dice, oye, pues tendrás que vender el AUDK y comprar el GDP, con cada uno de los datos. La aceptamos y acabamos de colocar el express. ¿Lo veis? Ahora, nuestro beneficio, nuestro lot take profit, va a ser como la suma de los dos. Pues claro, cuando en este caso que yo he puesto esta mañana varios express, ¿vale? Ahora se han dado vuelta, pero tenéis beneficio, pero bueno, quería un poco dejarlos, ¿vale? Puede decir, bueno, yo cuando ponga 4 o 5 operativas a mercado voy a tener un lío. Entonces, para ello, básicamente lo que hemos hecho ha sido poner un robot donde colocamos el 97, el número del Magic, con su stop loss y take profit, y el sistema a partir de ahora nos va a controlar el express con un stop loss y take profit. Por lo tanto, nosotros nos vamos a nuestro gráfico y decimos, oye, nosotros vamos a poner el stop loss, hemos entrado aquí, vamos a poner el stop loss aproximadamente 100 pips por arriba o por abajo, y con esos pips, ¿de acuerdo? Pues nos vamos aquí y con nuestro monitor ponemos el stop loss y take profit. De esa manera, con estas dos herramientas, con un script y con un EA, estamos trabajando con Express de una manera muy sencilla y de una manera muy fácil, ¿vale? Estos pocos son los Express que he puesto esta mañana. Este Express es el número 15, ¿vale? Que básicamente, fijaros que la diferencia entre la compra y la venta, pues son 4 pips, y el sistema cuando llegue a beneficio, pues cerrará o operará, ¿de acuerdo? Y en este vamos también ganando, 6,82, lo pusimos hoy a la 1:30, con este vamos perdiendo, y ahora vamos a ver cómo se resuelve, ¿vale? Que me lo he inventado, la idea es un poco que veáis cómo esas desventajas que teníamos, que eran la dificultad de hacer una orden y la dificultad de controlar un express, de esta manera lo podemos hacer. Por lo tanto, a partir de este momento podemos estar operando gráficos con mucho menos ruido y con mucho menos volatilidad, y donde el análisis técnico funciona muchísimo mejor, en una herramienta muy sencilla de trabajar y que podemos utilizarlo con nuestro proveedor habitual de CoinBroker directamente aquí sin ningún problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí está. Por lo tanto, esta complejidad que es la de comprar y vender estos activos sintéticos, lo podemos hacer muy bien. Ahí me gusta muchísimo, por ejemplo, trabajar en el activo lo tenemos por aquí, del DAX con el Eurostock, ¿de acuerdo? Con el S&P, con el Dow Jones. Bien, podemos utilizar los activos que queramos y podemos operar lo que se llama la diferencia que hay entre otros, ¿vale? Muy bien. Una vez que ya hemos entendido qué es un express, qué es la diferencia que hay, ¿vale? Y una vez que sabemos operar, ¿de acuerdo? De una manera sencilla, como habéis visto, vamos a empezar a aplicar qué características matemáticas tiene este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos, haciéndole un análisis técnico, podemos operar, como habéis visto, de una manera manual, pero tiene una serie de características matemáticas que hacen que podamos tener oportunidades de mercado aplicando cierto tipo de modelos, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a qué modelos matemáticos podemos aplicar, pero los vamos a aplicar a los express y veréis cómo. Vamos a introducir un concepto diferente, ¿vale? Novedoso, que supongo que todos lo habéis conocido, ¿vale? Bueno, novedoso no, es decir, novedoso quería decir que bastante recurrido, ¿vale? Que es el concepto de, a ver si aquí, el concepto de correlación, ¿vale? Bien, como dais cuenta, el express es la diferencia que hay entre dos gráficos, ¿vale? Entonces supongamos que tenemos el activo A y tenemos el activo B. Nosotros lo que estamos graficando con nuestro express es la diferencia entre el activo A y el activo B, ¿vale? Es este trocito que hay aquí, ¿vale? Ese trocito es lo que nosotros vamos a ir representando. Muy bien. Vale. Estas dos series matemáticas, los petróleos, los dólares y tal, cuando nosotros las representamos juntas, ¿vale? Podemos encontrarnos tres casos. Un caso es que cuando una serie suba, la otra suba, que es un poco lo que ocurre en el petróleo, ¿vale? Cuando sube el petróleo suben los dos y cuando bajan los dos.
¿vale? También podemos encontrarlo que cuando un activo sube, el otro baja. Eso ocurre muchísimo con el DAX, con el boom, con las notas, con el P. En fin, que realmente se dice que está correlacionado de forma negativa. Y por otro lado podemos tener que cada uno pues, vaya por libre, ¿vale? Bien. ¿Qué concepto matemático es el que sirve para saber si estas dos series, cómo se comportan? Porque de acuerdo a cómo se comporten, nuestro gráfico de spread va a tener una serie de particularidades que vamos a poder explotar y vamos a tener una serie de operaciones beneficiosas si somos capaces de medir eso. Y ahora veréis. Ese coeficiente que nos dice cómo están las dos series es lo que se llama el coeficiente de Pearson. Lo que toda la vida, lo que se está escuchando mucho, que es lo de novedoso no es el común concepto de la correlación. Dos series están correlacionadas cuando las dos series suben o las dos series bajan o cuando una sube cuando una baja, ¿vale? Es decir, la correlación es un concepto que nos indica esas series cómo están. Y esa correlación se mide con el coeficiente de Pearson, ¿vale? El coeficiente de Pearson lo que nos va a decir es cómo están estas dos series. El coeficiente de Pearson va desde +1, pasa por el 0 hasta el -1, ¿vale? Cuando dos series se parecen muchísimo, o sea, las dos suben, las dos bajan, es decir, se dice que están muy correlacionadas, el coeficiente de Pearson está en +1. O sea, cuando nosotros cogemos dos series y vemos que el coeficiente de Pearson está cerca del 1, 0,9, 0,7, 0,8, están muy correlacionados, ¿vale? Sin embargo, cuando el coeficiente de Pearson es -1, está cercano a -1, lo que nos dice es que también están muy correlacionadas, pero de forma negativa, es decir, que cuando una sube, la otra baja. Entonces, si dice que están inversamente correlacionadas o tienen una correlación negativa, cuando el coeficiente de Pearson es cercano a -1, eso quiere decir que una serie sube y la otra baja. Y cuando el coeficiente de Pearson está a 0, ¿vale? Se me ha ido. Lo que está diciendo, cuando el coeficiente está a 0, lo que está diciendo es que va por libre, ¿vale? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Aquí no, aquí. Un ejemplo de tiempo real, que un poco lo bonito. Vamos a ver el ejemplo del petróleo, ¿vale? El petróleo, como os dais cuenta, son dos series que están muy correlacionadas y vamos a ponerle la correlación, el coeficiente de correlación, ¿vale? Os dais cuenta, lo vais a ver y lo estamos haciendo a ver. Esto se puede hacer. El otro día me preguntaba un compañero vuestro si este tipo de spread se puede hacer bajo time frame. Perfecto, o sea, siempre en el mismo time frame. Tú puedes tener spread en time frame de H1, en time frame de día, de H4, lo que queramos, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí hemos puesto el 0,8 y esta línea, este es el spread, estos son las medias, y esta línea roja que hemos puesto aquí es el coeficiente de la correlación, ¿vale? Con lo cual, los dos petróleos están muy correlacionados. Fijaros que está 0,99, 0,99, 0,99, tal, y aquí, bueno, pues se descorrelacionan, va bajando la descorrelación, ¿vale? Con lo cual, pues nos podemos ir a otros, ¿vale? ¿Vale? Este concretamente, pues fijaros, esto está correlacionado, después se descorrelaciona, esas cosas. Y ahora veréis esto cómo lo podemos nosotros utilizar en una ventaja, ¿vale? Continuemos. ¿Vale? Vamos a continuar, pero es un momento. Vale. ¿Cómo podemos utilizar el concepto de correlación como si fuera una estrategia? ¿Vale? El coeficiente de correlación, aquí. Vamos a ver. Estos son los dos petróleos, ¿vale? Si os dais cuenta, durante este tiempo los dos petróleos están bajando, por lo tanto nuestro coeficiente de correlación sería +1, y aquí llega un momento donde se descorrelaciona. ¿Lo veis? Uno baja y el otro se queda, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo para intentar entender lo que es el coeficiente. El coeficiente de correlación lo que nos va a dar es un indicador adelantado de cuando nuestras dos series se están descorrelacionando y por lo tanto lo que tenemos es una oportunidad de mercado.
todos los pocos indicadores que he adelantado lo que te dan son oportunidades de mercado, es decir, te van a decir antes lo que está pasando. ¿Qué es lo que ocurre con los express? ¿Vale? Con los express ocurre lo siguiente, cuando nosotros utilizamos dos activos, ¿vale? Esto es como cuando dos novios entran a una discoteca. Entran a una discoteca y van siempre juntos, van todos juntos continuamente, ¿vale? Con lo cual están muy correlacionados, están los dos muy juntitos, ¿vale? Pero llega un momento, en un momento de la noche, en el cual uno de ellos se despista, ¿vale? Y empieza a ir por libre, ¿de acuerdo? Y el otro también se da cuenta y también empieza a ir por libre. Y empiezan los dos, pues cada una vez que hay, si ver a un amigo conocido, a una amiga conocido, vigilar el entorno, ver este tipo de cosas que pasan cuando sales de copa, ¿vale? Con lo cual hay un tiempo donde los dos no se quieren ver el uno al otro y se hacen los dos el loco y están descorrelacionados. Hay un tiempo donde se descorrelacionan. Pero ese tiempo es un tiempo que tarda en darse cuenta que se han perdido. Y una vez que se han perdido, se intentan buscar otra vez y vuelven a correlacionarse. Por lo tanto, hay durante un rato donde se están perdidos. Y además ese rato es un poquito continuado, es decir, si los dos hacen los locos en estar perdidos en la discoteca, ¿vale? Es un ejemplo muy burdo, pero para que entendáis. Cuando dos express se descorrelacionan, están un rato descorrelacionados los dos, con lo cual si nosotros somos capaces de medir la correlación y cuando empieza a descorrelacionarse nos damos cuenta, sabemos que van a estar un rato perdidos y ahí podemos aprovechar y tener una oportunidad de mercado. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo a tiempo real, ¿eh? A tiempo real, esto aquí, estos ahora mismo son las con la vela, son velas de hora, son las 4 a tiempo real, ¿vale? Fijaros qué cosa más curiosa. Mira, este express, aquí están correlacionados, ¿vale? Empieza descorrelacionando, subiéndose. Están subiendo, están alcistas y se están descorrelacionando alcistas. Llega un momento que para descorrelación de la 0,8, es decir, descorrelación larga, que es el 0,8, que yo digo, ya te has perdido de más en la discoteca, yo sé que durante un rato vas a estar por ahí buscando. ¿Cómo te has perdido? Te has perdido subiendo, ¿lo veis? Alcista. Pues yo aquí me puedo hacer alcista que sé que durante un rato voy a estar perdiéndome hasta que ya vuelvo a entrar a la correlación y ya vuelvo otra vez a esperar a que sea correlación. ¿Vale? Ocurre sistemáticamente, podemos coger, vamos, estoy cogiendo ahora mismo al azar, ¿vale? ¿Vale? Lo que nos indica en la rayita esta roja es la correlación. Y este es el 0,8 de los puntos. Con lo cual, cuando vemos cómo se descorrelaciona, ¿de acuerdo? Continuamos de cómo se están descorrelacionando. Es decir, yo sé que uno se va a la pista central y otra a la canción de las letras. Pues sé que durante un rato van a ir cada uno en esa dirección. Y por lo tanto yo voy a aprovechar esa oportunidad. Cuando trabajas ya mucho con los express, bueno, te vas dando cuenta que los activos tardan en descorrelacionarse y eso para nosotros es una oportunidad de mercado. Por lo tanto, el coeficiente de correlación nos da información de cómo podemos tener esas series, cómo están y por lo tanto tener oportunidades de mercado. ¿Vale? Un poco podemos utilizar otra de las técnicas que podemos utilizar para trabajar en los express, lo que ya he comentado antes. La estrategia de tiempo sobrecompra, los RSI también aquí funciona muy bien, ese tipo de concepto de RSI de sobrecompra en los express funciona muy bien, cruce de media, doble suelo, doble techo, es decir, todo lo que queramos utilizar de análisis técnico nos vale también con el express, pero con un concepto mucho más ventajoso, que es una volatilidad baja y que son gráficos muy nobles de hacer, ¿vale? Y luego ya en el último día hablaremos un poco de lo que es el hedge y continuaremos con el concepto de express, pero ya basado en lo que es un express de express, que es lo que llamamos hedge, y ahí veremos un poquito más de oportunidades de mercado. Por lo tanto, haciendo un poquito el resumen, hemos visto que un express es la diferencia que hay entre dos activos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. La diferencia que hay entre activos es un índice sintético. Es un índice sintético que se opera normal. La única diferencia es que cuando nosotros queremos operar un express, tenemos que operar comprando o vendiendo según hayamos construido el express. Para ello, lo que hemos hecho desde el rincón de trade ha sido
una estrategia, hemos sido capaces de representar todos los spreads que tenemos al mercado y a cada spread le hemos puesto un numerito y luego en nuestra plataforma de MetaTrader poniendo el número de ese spread, ¿de acuerdo? El 66, pues el sistema nos dice qué es lo que tenemos que comprar y los compra de una manera automática, con lo cual hemos comprado los dos activos a la misma vez, en el mismo segundo, y luego con un EA muy sencillito, que es este de aquí, que nos suministramos a nuestros clientes, ¿vale? Simplemente con ponerle el número del spread que hemos puesto, en este caso era el 66, ¿vale? Pues el sistema gestiona el stop y el take profit que hay, que tenemos, ¿vale? Que hemos hecho antes, pues ya va ganando 17. ¿Lo veis? Entonces en este vamos ganando, vamos perdiendo 19, en este vamos ganando 4, en este vamos ganando menos 12, aquí vamos ganando 16 y aquí, bueno, vamos perdiendo. Con lo cual, podemos estar entrando al mercado teniendo en cuenta que nuestra cuenta, la mitad de las operaciones está comprada y vendida, estamos muy neutros al mercado, estamos haciendo estrategias más que neutras, nuestra cuenta, aunque tengamos tantísimas operaciones y estemos apalancados, sufre muchísimo lo que es el margen, ¿vale? Y de esta manera podemos operar, ¿vale? Luego hemos introducido el concepto de correlación, que es el concepto que nos dice cómo están estas dos series que están formados y una estrategia para poder entrar al mercado con este tipo de correlaciones. Y bueno, eso es todo. Espero que hayáis por lo menos entendido estos tres conceptos que he explicado, muy sencillitos. Yo sé que las personas que estáis escuchando este tipo de charlas sois personas que estáis empezando en el tema de trading o ya lleváis un poquito de tiempo y queréis empezar a ver cosas diferentes y un poco esa es nuestra idea. Nuestra idea es hacer herramientas de trading, sistemas de trading que utilizan los grandes profesionales, pero ponerlo a la mano del público general para hacer un trading muchísimo más rentable. Y como siempre, muchísimas gracias a FXtree por la oportunidad que nos ha dado y por supuesto por la labor que está haciendo con el mundo, sobre todo de la habla hispana, de formación. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, o bien paséis un correo a FXtree o a nosotros y nos ponemos en contacto con todo el gusto del mundo. Muy bien.